¿Qué tal amigos del Hueso de Max? Un gusto saludarlos, ¿cómo están? Estoy instalando, no sé si se escucha bien el audio. Eh, Me acabo de conectar, voy a hacer un pequeño podcast con ustedes o los que me estén escuchando. Realmente en la noche les prometí que les iba a hacer un pequeño plática referente a las pandemias que han aplicado en la historia y a la actual emergencia sanitaria que hoy en día se mira, pues presenta una crisis en muchos países. Déjenme termino de instalar y platicamos. Les platico de qué les voy a platicar en esta ocasión, voy a llamar la redundancia. Eh, Les voy a platicar un poquito de las pandemias eh, que se han presentado en la historia. Me voy a enfocar más en las cinco peores pandemias que ha presentado la humanidad a través de su historia. Y pues también platicar con ustedes un poquito de cómo están presentando ustedes la cuarentena ahí en su casa, con su familia, en su localidad, en su ciudad, en su país. Y también platicar un poquito referente a... Les voy a dar mi punto de vista referente a lo que está pasando hoy en día en mi país, en este caso desde México, y brindarles mi opinión de lo que está presentando, las medidas que se están tomando, las cosas que se están viendo, el problema que les comentaba ayer de la ciencia y el periodismo, todos esos aspectos, ¿no? Y pues obviamente también contestar algunas preguntas que tengan. Este, voy a, voy a platicarles entonces de las pandemias y nada más me terminan de instalar. Y pues los que me escuchen, pues igual los recibo con un saludo cordial, muchachos. Entonces, creo que la semana pasada subí un video en YouTube. También lo compartí aquí en la página de Facebook. Donde subía yo una configuración de 20 pandemias que se han presentado en la historia de la humanidad con el número de muertes, ¿no? Entonces ese video lo pueden cortar en YouTube, es un poquito, es una gráfica sencilla y el día de hoy pues voy a comenzar platicando de las cinco peores pandemias, ¿no? Vamos a platicar un poquito de cómo se presentaron, de qué fue, qué aprendió el ser humano de esas pandemias y también obviamente vamos a platicar un poquito del SARS-CoV-2, ¿no? Ahorita que tengo un poquito de unos minutos libres, pues me conecto con ustedes, ¿no? Entonces quise aprovechar eh, esta oportunidad, un pequeño espacio y pues me imagino que también ustedes están en su casa eh, en cuarentena o haciendo alguna otra actividad, nuevos proyectos, no sé, pensando también cómo aplica esa crisis, ¿no? Entonces, por ahí voy a comentar si tienen alguna duda, alguna pregunta que me quieren hacer, estoy transmitiendo en vivo y pues nada muchachos, los saludo cordialmente, ¿no? Nada más déjenme escribo aquí. Ok, les voy a platicar un poquito entonces de las pandemias. Las personas que se quieren incluir, bueno, pues más adelante se incluye. Después este podcast después lo voy a subir a las redes, especialmente a YouTube, para que las demás personas que gusten escucharla, pues puedan ingresar allí. Entonces, me voy a enfocar en las top 5 pandemias, pero también les voy a platicar de lo que les mostré del video pasado, ¿no? Hoy en día el COVID-19, si no me equivoco, el día de hoy, 19 de abril, en todo el mundo presenta un poquito más de 140.000 contagiados, si no me no, perdón, más perdón, 140.000 muertes, hay una disculpa, creo que o puede ser un poquito más, no tengo el dato exacto ahorita. Y en marzo, el COVID-19, el 17 de marzo, tenía 7.000 muertes, ¿no? Eso lo posicionaba en la pandemia número 18 del top 20. Y hoy en día, si ya llegó un poquito más de los 140.000, bueno, pues entonces ya subió tres posiciones, ¿no? Está por debajo de la gripe porcina, la cual
ocurrió en el 2009-2010 y tuvo una mortalidad de 600.000 muertos, ¿no? Entonces, pues todavía rebasa del 10º lugar coronavirus, pero eso no quiere decir que estemos confiados, ¿no? Ha evolucionado muchísimo. Entonces, tengo aquí muchos lugares, voy a platicar un poquito. Tenemos en 20 lugares el SARS, tuvo 770 muertos, fue presentado en el 2002-2003. Tenemos la pandemia del MERS, que hoy en día está en la actualidad. El 2012 inició, lleva 850 muertos a nivel global. Tenemos el COVID-19, que aquí tengo un dato del 17 de marzo, pero ahorita 19 de abril, un mes después, ya rebasamos los 100.000 muertos. Tenemos el ébola, presentado en el 2014-2016, tuvo una mortalidad de 11.300 personas que perdieron la vida. La fiebre amarilla, finales de 1800, tuvo una mortalidad de 100.000, un promedio de 100.000, entre 100.000 y 150.000 muertes. La gripe porcina del 2009-2010 tuvo 200.000 muertes. Una de las secuelas de la peste negra, también grandes pestes del siglo XVIII, que también se le conoce, presentado en 1700, tuvo 600.000 muertes. Tenemos la epidemia de la viruela japonesa, se presentó en el año 735 y 737 y tuvo aproximadamente 1 millón de muertes. El cólera, presentado también en 1817 a 1923, tuvo también una tasa de mortalidad de 1 millón de habitantes que perdieron la vida por esta pandemia. La gripe de Hong Kong, que se presentó en 1968 a 1970, también tuvo 1 millón de muertes. Lo mismo de la pandemia presentada de la gripe rusa en 1889 a 1890, también tuvo una tasa de 1 millón de muertes. Ya nos estamos acercando a las 10 pandemias que más han afectado a la humanidad. Tenemos la gripe asiática, ocurrida en 1957 a 1958, tuvo una mortalidad de 1,1 millón de muertes. Otra nueva situación de la peste negra, también ahora gran peste del siglo XVII, tuvo una mortalidad de 3 millones de personas que perdieron la vida. La peste antonina, ocurrida en el año 165 y 180, tuvo una mortalidad de 5 millones. La tercera peste, muchos años después de la peste negra, en 1855, ya fue una pandemia secuela de la primera, exponencial, con una muerte de 12 millones de personas. Entonces vamos a conocer las 5 primeras pandemias que han afectado en la historia de la humanidad, y vamos a platicar un poquito relacionadas a la pandemia actual, y vamos a ver cómo acabaron estas, ¿no? Qué cosas cambiaron un antes y un después. Entonces les platico un poquito. En el top 5, la pandemia que se presentó, que inició en 1981 y que hoy en día está presente, es el VIH-Sida, ¿no? Lleva en promedio alrededor de 30 millones de muertes. El dato no está exacto, pero se calcula que 25 a 35 millones de personas muertas han sido afectadas por esta pandemia del VIH-Sida. Entonces les platico un poquito. Con las cifras de alrededor de 25 a 35 millones de personas muertas, el puesto número 5 le corresponde a la pandemia del VIH-Sida. Esta pandemia es consecuencia de la difusión del virus inmunideficiencia humana, con VIH, alrededor del mundo. La presencia del virus está documentada en la mayor parte de los países del planeta, pero las tasas de prevalencia varían de país en país, ¿no? Se desconoce cuál es el número total de personas afectadas por la pandemia, pues la mayor parte de los portadores del virus
suelen desconocer su situación hasta el momento que se presenta algunas enfermedades, algunos síntomas, ¿no? En este caso, el virus de la inmunodeficiencia humana VIH es un lentivirus que corresponde a un género de la familia retrovirus que causa la infección por VIH1, ¿no? Y con el tiempo el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, perdón, trabalenguas casi, SIDA, es una enfermedad que progresa hacia el fallo del sistema inmune. Esto permitió que se desarrollen infecciones oportunistas, nuevos cánceres potencialmente mortales sin tratamiento, obviamente. Sin tratamiento, estamos estimando que la sobrevida promedio de esta pandemia en cada persona es de 9 a 11 años, ¿no? Desde 1981, cuando fueron identificadas algunas manifestaciones del cuadro conocido como VIH-Sida, han muerto alrededor de 30 millones de personas, ¿no? Lo que explicábamos hace un momento. La mayor parte de las víctimas de esta pandemia corresponden en el continente africano. Es una pandemia que aún en el año 2020, en la actualidad, está presente, ¿no? En miles de personas. Se transmite por relaciones sexuales, utilizar equipo médico contaminado, lactancia en los bebés, entre otros, ¿no? En la cuarta posición de las pandemias que han afectado en la historia de la humanidad tenemos la plaga de Justiniano. Y pues fue una epidemia que afectó al Imperio Romano, ¿no? En otras partes de Europa también afectó a Asia, afectó a África, desde los años 541 al 543, ¿no? Se fue dando esta pandemia diversos ciclos de 200 años. Se estima que entre los años 541 y 750 la población mundial perdió unos 50 millones de habitantes por esta pandemia, ¿no? En ese momento era el 20% de la población. De esta pandemia se ha llegado a considerar como una de las más grandes plagas de la historia. Se supone que la causa de la plaga fue la peste bubónica. Las investigaciones más recientes confirman que se trata de la misma plaga bubónica relacionada con las infecciones de la peste negra en la Edad Media. En esta plaga es una infección bacteriana poco frecuente pero grave, transmitida por las pulgas. La peste bubónica es ocasionada por la bacteria Yersinia pestis. Se contagia por el contacto con moscas infectadas. Los síntomas incluyen inflamación de los ganglios linfáticos que pueden alcanzar el tamaño de un huevo en la gallina. Esto se presentaba como una ingle en las axilas. No sé si por ahí han visto algunas fotografías que ocurrían. También se presentaba sensibilidad a temperaturas, al calor. Presentaban otros síntomas, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares, entre otros, ¿no? En el tercer lugar tenemos a la gripe española. Tuvo una tasa de mortalidad de 450 millones. Les voy a explicar un poquito rapidito de esta pandemia. Fue ocurrida en los últimos meses de la Primera Gran Guerra, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. Fue una virulenta cepa del virus de la gripe. Se extendió rápidamente por todo el planeta, infectando a un tercio de la población mundial, ¿no? Causó la muerte de decenas de millones de personas. Fue presentada esta pandemia en 1918 y 1919. También se conoció como la gripe española. Se extendió a gran velocidad por todo el mundo en tan solo 18 meses, ¿no? Nada más para cerrar este dato, ningún rincón del planeta se mantuvo a salvo de esta pandemia de la gripe española. En el puesto número 2 tenemos a una de las plagas que más situaciones han presentado en la actualidad, que es la viruela, ¿no? La viruela fue presentada en 1520. Hoy en día ya está controlada esta pandemia y pues les puedo resumir muchas cosas, ¿no? Pero igual
Una se presentó en Europa, pero pues las investigaciones, los descubrimientos de América, los españoles ya llevaban normalmente algunas nuevas enfermedades que en ese momento los nativos americanos de Norteamérica, de América Central, de Sudamérica, pues no tenían esa bacterias o virus, ¿no? Sean civilizaciones como los mayas, como los aztecas, nativos americanos, por allá las civilizaciones nativas de Perú. Todas esas situaciones se les puedo resumir que realmente afectó más al continente americano que los mismos europeos, ¿no? Le puedo resumir que realmente fue una de las plagas donde más muertos hubo, ¿no? 56 millones de personas que murieron en aquellos años. Pero lo más interesante de todo esto es que los españoles, que en ese momento eran los conquistadores, bueno, pues fue una arma para ellos, ¿no? Fue una nueva oportunidad, fue una nueva solución para acabar con las milicias en ese momento nativas, ¿no? Especialmente los aztecas. Muchos de mi país, los mexicanos, pues saben la historia de nuestro, de nuestro pasado, saben la historia de los aztecas, saben la historia de la derrota de la Gran Tenochtitlán, y normalmente pues los españoles tuvieron una arma en sus manos, que fue que la viruela normalmente afectó a millones y millones de nativos, de personas de América, y muchos historiadores creen que la viruela fue pues no lo vamos a llamar literal, ¿no? Pero fue entre comillas una bomba o varias bombas atómicas, si lo podemos manejar así en ese término, que tuvo la milicia española, ¿no? Los conquistadores. Muchos se preguntan qué hubiera pasado si la viruela no se hubiera presentado en la pandemia en América. Bueno, pues no sé, toman ustedes a su criterio qué consideran que hubiera pasado si los aztecas, si todos los demás civilizaciones antiguas no hubieran tenido la infección de la viruela. ¿Qué creen que hubiera pasado con los españoles? Los aztecas habrán ganado, los aztecas pudieron haber perdido. Eh, pues muchos historiadores dicen que América pudo haber ganado a los españoles. Hoy en día, como lo conocemos, sería otra historia, ¿no? Pero mala suerte para América y buena suerte para los españoles. La viruela se presentó en un momento oportuno para ellos. Lamentable o afortunadamente, así fue como pasó. Y tenemos obviamente en primer lugar la muy conocida la peste negra. Eh, Aquí pues voy a hacer un énfasis, ¿no? La vez pasada había comentado pues una imagen y le había puesto algunas este, circunstancias que la gente pensaba, ¿no? Por ejemplo, la gente decía que fue un castigo divino por los pecados del mundo, que el aire estaba corrupto por una materia en descomposición, que la peste negra se debió a un evento astrológico de planetas, el sol, los eclipses, que los temblores, los terremotos, los temblores de los mismos volcanes emanaban alguna enfermedad en el aire, ¿no? Entonces le echaban la culpa también ahí a los temblores. Otros decían que Dios nos ha abandonado por ser pecadores, ¿no? Arrepiéntanse por los pecados. Fue alguna de las frases que más he escuchado que se presentaban por aquellos años cuando se presentó la peste negra, ¿no? La peste, nada más para resumirlos, qué es lo que fue la misma bacteria Yersinia, ¿sí? Pestis, si lo dije bien, que inició de la peste bubónica, ¿no? Pero también hubo variantes, ¿no? Si no me equivoco, hubo una variantes de cepas que era la peste bubónica, era la peste septicémica, si no me recuerdo, y no recuerdo el otro nombre, pero eran tres tipos diferentes de, de cambios que tuvo la pandemia, ¿no? Igual los síntomas más comunes pues era un bulbo que te salía en las axilas,
Pero igual, les puedo platicar un poquito de la historia de la peste negra, muchos posiblemente ya la conozcan, etcétera, pero vamos a relacionarla hoy en día a lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Válgame otra vez la redundancia, perdón. Eh, con respecto al SARS-CoV-2, al COVID-19 o mayormente conocido como el coronavirus, eh, les explico, la peste negra es la pandemia que en la historia de la humanidad es la pandemia más mortal que ha sufrido, que alguna vez sufrió la especie humana, ¿no? Hubo muertos por más de 200 millones de habitantes que perdieron la vida, ¿no? Pero igual, no les voy a contar mucho de la historia de esta pandemia. Vamos a relacionarla un poquito con el COVID-19. Eh, Vamos a ver cuántas personas están conectadas. Todavía están poquitas. ¿Qué pasa? Hola Arturo Sainz, ¿cómo estás amigo? Saludos desde Guanajuato. ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo estás pasando la cuarentena? Un gusto saludarte. Ay, disculpa, no había visto el, el chat, pero igual ya me puse el corriente. Gusto saludarte amigo, espero que estés muy bien. Okay. Igual, entonces vamos a relacionarlo un poquito con el COVID-19, ¿no? No les voy a platicar la historia de la peste negra, posiblemente los aburra, posiblemente ya la conozcan, posiblemente no. Hay muchísima información en todos lados, pero pues sí me interesa y aquí voy a agregar opiniones personales, ¿no? Ahorita le estaba leyendo un poquito de historia, pero vamos a hacer, ahora sí que voy a improvisar de mis mismos puntos de vista, ¿no? ¿Qué diferencias hay de la peste negra a la pandemia en tal? Pues hay muchísimas diferencias, pero también hay muchísimas cosas similares, ¿sí? Aunque la peste negra, acabó con 200 millones de personas, eh, por muchos años se mantuvo, tuvo un nuevo ciclo cientos de años después. Hubo nuevas pandemias por la misma peste negra muchos años después. Sí hay cosas que se relacionan hoy en día con el virus actual del SARS-CoV-2, ¿no? Y ahorita explicamos un poquito del SARS-CoV-2 que ya hace tiempo lo hemos escuchado, hemos platicado, también por ahí hice un podcast con algunas personas. Eh, entonces, ¿cómo se relaciona el, COVID, el COVID-2? Nada más déjeme aquí, hago un pequeño cambio. Voy a hacer aquí un pequeño cambio de imagen. Entonces, para ingresar COVID-19 o coronavirus. Ok, primero, ¿cuáles son algunas diferencias? No voy a enumerar muchísimas, pero sí vamos a consultar algunas diferencias de la peste negra, que es la pandemia que más muertes ha causado en la historia del ser humano. Pero es lo que quiero, ok, ahí va algunas diferencias, ¿no? Pues obviamente la comparación de muertes, pues hoy en día aún no llega a un porcentaje ni, ni, ni similar a lo que hoy en día es la pandemia del COVID-19 y esperemos que no llegue a ese término, ¿no? En ese momento había muchísimo desconocimiento, había muchísima falta de información, sobre todo en la ciencia. ¿Qué más había, no? Había pues diferentes creencias, y hoy en día pues hay mucho conocimiento, hay la medicina ha cambiado y fíjense que ese es otro detalle muy importante, la medicina. La medicina de la peste negra pues era muy, no lo puedo decir, ¿cómo lo puedo consideramos? Clásica, lo podemos considerar eh, como artesanal, por así decirlo. Se hacía más un poco de la botánica, se iban más por las cosas aromáticas, por remedios caseros, por algunos tés, por algunas pociones, posiblemente, ¿no? En su mayoría. Una de las cosas
muy que nos diferencia muchísimo y que nos llega esa imagen de la peste negra, pues es los doctores, ¿no? En aquellos años, en aquellos momentos, no sé si, sí, me imagino que todos han visto esa imagen, ¿no? Del médico que parece como lleva un traje negro, algunos llevaban un sombrero negro y la máscara que más se diferencia, ¿no? La que es la máscara como con un pico, ¿no? Algunos dicen el traje de una bruja, parecía más como un traje de Halloween, ¿no? Obviamente ese era un traje que los doctores se hicieron para evitar algunos contagios con pacientes que estaban pues ya muy muy enfermos de la peste negra, y ese pico que parece así como, lo voy a dominar como bruja, ese pico, adentro había flores, este había plantas que arrojaban al interior del médico aromas, ¿no? Tenían aromatizantes, por así decirlo, donde el médico estaba respirando pues un olor agradable, ¿no? Quiero suponer que en aquellos momentos esos médicos pues vieron muchísimos cadáveres. Imagino que el olor a cuerpos descompuestos pues era muy feo, ¿no? Eh, entonces, son algunas diferencias. Eh, Otra diferencia, ¿no? Pues la misma medicina no estaba tan compacto, había muchas creencias. eh, Hoy en día no había, en ese momento no había antibióticos, no había medicamentos que pudieran tratarse esa enfermedad. Y pues yo creo que como era muy artesanal, como no había mucho conocimiento, pues obviamente fueron millones y millones de muertes, ¿no? Eh, pues hoy en día en el tema del COVID-19 tenemos muchas cosas, ¿no? Tenemos equipo de protección personal, cubrebocas, mascarillas, tenemos guantes de látex, tenemos overoles, tenemos medicamentos, tenemos antibióticos, tenemos información también, medios que nos difunden información, y en aquellos años pues nadie, quién te iba a decir que hay una pandemia, ¿no? O sea, se enteraban o se enfermaban. Nadie te decía, oye, no salían en el periódico, en la radio, en la televisión, porque en la Edad Media pues no había esos equipos, ¿no? Esas redes. Y pues la gente tampoco no sabía qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y hoy en día pues todo el mundo sabe qué es lo que está pasando. Entonces, ahí vamos a entrar un poquito de diferencias, pero lo vamos a convertir un poquito de similitud. ¿A qué me refiero? No sé si me estoy explicando. En aquellos años, la peste negra, la medicina era muy convencional, ¿no? La gente creía muchas cosas. Se le atribuía a la pandemia como un castigo divino, un castigo por los planetas, por el sol. Le echaban la culpa a todo, pero no encontraban una solución, ¿no? Pero el punto que cambió todo es que la pandemia de la peste bubónica, de la peste negra, le daba tanto a ricos y pobres, ¿no? Ese fue el punto, o sea, la cosa que dio en el punto, ¿no? La cosa que dio en el blanco, ¿no? El clavo que dio, por así decirlo, ¿no? O sea, la pandemia no distinguía rasgos sociales, que tú eres la nobleza, que tú eres esclavo, que tú tienes dinero, que tú tienes ganado, que tú no tienes nada, que tú este pasas hambre, o sea, no distinguía nada, ¿no? Eh, y también otra cosa curiosa es que en su mayoría pues obviamente eran muy creyentes, porque pues en aquellos momentos la iglesia católica gobernaba, y pues fue un cambio brutal porque a la misma iglesia se contagiaba, ¿no? Los sacerdotes, los obispos, los predicadores se contagiaban de la peste negra. Entonces pues decían, oye, pero si yo soy creyente, yo soy Dios, perdón, yo creo en Dios, ¿por qué me castigas así si yo no he pecado? ¿No? Castiga a los pecadores. Y ahora sí que arrasó con todo, tanto ricos, pobres, cualquier situación arrasó. Y a la realeza también, ¿no? A reyes cayeron muertos, nobles cayeron muertos, médicos cayeron muertos, personas del campo cayeron muertos, personas, ah, esclavos cayeron muertos, países cayeron muertos, muchas personas. Entonces
La peste negra, que es considerada la primer pandemia y la más mortífera de la historia, pues también tuvo un antes y un después, ¿no? Muchos dicen, y en la ciencia, sobre todo a los que estudien por ahí estadísticas, matemáticas, no sé si por ahí tengo algunos aquí, personas eh, matemáticos, maestros, ingenieros, etcétera. No me van a dejar mentir, pero muchas veces en la estadística necesitamos primero conocer el pasado para poder predecir también el futuro, ¿no? Si tenemos datos del pasado, podemos buscar algunas alternativas para cambiar de una u otra forma o prepararte para situaciones que vengan en el futuro. Entonces, se puede dar como un punto positivo la pandemia de la peste negra, sí, porque después de eso la humanidad ya cambió un poquito de pensamiento y ya se preparó para diversas situaciones, ¿no? En ese momento no estaba absolutamente preparada, ¿no? Estaban en una edad de falta de conocimiento, ¿no? Y les pasó lo que les pasó y hay que aprender del pasado para no volver a cometer los mismos errores, ¿no? El ser humano no puede volver a cometerse los mismos errores y ahí va los que les voy a explicar de la situación de las similitudes. Pero antes de estar en este tema voy a dejarlo muy claro, ¿no? En la ciencia se estima que hay miles, miles de virus que están en el medio ambiente, que están en animales, que no han sido descubiertos por la biología, por la ciencia, por lo que tú quieras, cualquier rama, por el ser humano, hay miles de virus que no han sido descubiertos, ¿no? Posiblemente años atrás muchas personas te hayan platicado de las pandemias, que hayas escuchado que puede presentarse un nuevo virus, eh, todos te decían, ¿no? O sea, había un científico que se paraba y te decía, va a haber un nuevo brote, va a encontrarse un nuevo virus, pero hoy en día, o sea, puede haber 2000 virus que entre comillas nos están esperando, ¿no? O sea, que pueden adaptarse. Me acuerdo que hace en noviembre yo escuchaba a un divulgador que nos decía bueno, yo lo considero, posiblemente muchos de ustedes lo, lo conocen. eh, También es una persona que lo apoya en lo que hace y pues también es un ejemplo para mí, ¿no? Incluso mi divulgación científica es menor a él. Ellos viven de ello, no, yo no vivo de la divulgación científica, pero pues trato de poner mi granito de arena, ¿no? En lo poco mucho que sé, ¿no? Entonces, ellos mencionaban obviamente, todo lo que se menciona no es creencia ni nada de ellos. En la ciencia, nada es creencia. En la ciencia nada es creencia. En la ciencia son datos. Es evaluación científica con el método científico. Son datos, son números, son parámetros, ¿no? Nada es por suerte o porque creo que pueda pasar. Entonces, tenía un dato de que cerca de más de 3000 virus estaban en la actualidad, en el 2009, estaban presentes, pero pues obviamente no se habían descubierto por el ser humano. Y pues en ese momento no pensábamos que el 2020 nos iba a sorprender con el SARS-CoV-2, ¿no? Y aquella vez, una vez hicimos un directo y estuvimos platicando, también con seguidores estuve platicando y hablábamos de los diferentes orígenes que se conocían en las redes sociales, ¿no? Hablábamos de los orígenes de la comida de murciélago, de los científicos en laboratorio, de la guerra comercial. Ya no voy a volver a entrar en ese tema, ya lo platicamos, ¿no? Pero les voy a decir un poquito lo que dice la ciencia, ¿no? Fue por así decirlo, nueva evolución que tuvo el virus SARS-CoV-1, ¿no? Y que ahora mutó y se le denomina SARS-CoV-2. Y la nueva enfermedad, pues, es el COVID-19. Entonces déjenme unos segundos, pongo aquí alguna. Entonces, ahí vamos a lo que les acabo de decir de las similitudes. Puede haber más diferencias que similitudes del COVID-19 a la peste negra, pero es que si hay similitudes, si hay similitudes, y ahí va mi punto de vista de las redes sociales, ¿no? O de los medios de comunicación. A ver, nada más déjenme, pongo aquí, busco
una nueva imagen. Ya ven que les platicaba que había muchísimas creencias en la Edad Media con respecto a la peste negra. Desgraciadamente, y yo sé que todos me van a dar la razón, aquí, bueno, en mi país me imagino que puede ser muy similar, desgraciadamente, en sus países de Sudamérica, donde me estén escuchando, Perú, Colombia, Venezuela, Paraguay, etcétera. Igual, si me están escuchando, pues un saludo. Desgraciadamente estamos en una pues en una cultura que la ciencia aquí no predomina, ¿no? La vez pasada hablaba con los seguidores en el podcast y estamos platicando que pues hoy en día que está presente la pandemia es cuando los gobiernos quieren implementar nuevos costos, ¿no? Nuevas inversiones en, en la ciencia. Y nuevas investigaciones en la ciencia. Y, y por ejemplo, aquí en México es algo que hoy en día estoy poniendo los que me siguen los posts, perdón, que aquí en mi país, en México, el 86% de la población cree que los científicos son malos, ¿no? El 86% de mis compatriotas mexicanos en mi país piensan que los científicos son malos, ¿no? Si eres uno de los seguidores que ha estado el Hueso de Max por tiempos atrás, ¿no? Eh, por varios meses atrás, posiblemente te has dado cuenta que una de mis molestias es que a la ciencia pues no se le apoya, ¿no? ¿No? Antes de que pasara la pandemia me refiero. La ciencia no se le apoya, a los jóvenes no se les incluye la ciencia, el conocimiento, no les gusta descubrir las cosas, no les gusta nada. Y una de las cosas para los que posiblemente ya conozcan o llevan mucho tiempo con el Hueso de Max saben que siento el micrófono un poquito extraño, no sé si se está escuchando bien. Ahí me escriben en comentarios en caso. No sé si posiblemente ya vieron que una de mis molestias es que se apoyaban mucho en internet a redes sociales o a influencers que realmente su contenido no aportaba nada, no te daba un valor a la comunidad, ¿no? Y una de mis molestias yo decía que pues yo que divulgo un poquito de conocimiento, me pongo mi grano de arena y realmente la gente pues no le importa, ¿no? No es lo mismo una publicación del Hueso de Max, una publicación de otro compañero divulgador que tenga este pasatiempo y que el alcance sea mínimo, ¿no? Que el alcance sea mínimo y que suban un meme, bueno, yo también consumo memes, ¿no? Pero hay de memes a memes, ¿no? Hay memes obviamente originales, chuscos, sanos, y hay memes que son grotescos, ¿no? Que realmente en vez de reír generan polémica o generan disgusto, ¿no? Entonces hay muchos divulgadores, pero no de científicos, que tienen demasiado alcance, que tienen demasiadas oportunidades, que las marcas lo apoyan, que las marcas van con ellos y pueden hasta lucrar con un contenido mediocre, ¿no? Y y el Hueso, por los que ya saben desde un principio, el Hueso en Max nació por lo mismo, ¿no? Por tratar de compartir un poquito de conocimiento y que todos nos fuéramos o nos quitáramos esa etiqueta de que los mexicanos y los latinoamericanos éramos gente muy este ¿cómo lo puedo decir? Pues carente de conocimiento, ¿no? Cosas que no sabía. Y ahí va donde entra la similitud de la primera y principal pandemia de la historia con la pandemia actual del COVID-19, que es la carencia de información, carencia de conocimiento y que esa información es fácilmente manipulable, ¿no? Eso es lo peor.
el día de ayer se presentó una situación, ¿no? Yo lo estuve por mi parte de mi cuenta personal, estuve investigando. Obviamente, no solamente ciencia es lo que también me gusta, pero pues obviamente no les voy a compartir algo diferente a ciencia en el hueso de Max, ¿no? Ustedes me van a aventar tomates. Y pasó algo, algo un poquito, pues, no fue gracioso, realmente fue desde mi punto de vista molesto, ¿no? Y aquí no voy a entrar en el tema de política, ¿no? No sería en otro canal, sería en otras circunstancias, no les quiero meter política, ¿no? Pero sí tiene que ver un poquito con política. Y es lo que a mí me molesta, me fastidia, que ahora los medios de comunicación convencionales como radio, como televisión o inclusive también algunos influencers están atrayendo contenido, informando a la gente, a mi país o a países de Latinoamérica, eh, que puede ser similar, porque a mí me gusta mucho la geopolítica, que repito, no voy a entrar en este tema también, aparte de política, geopolítica. Yo sé lo que está pasando en Venezuela, yo sé lo que está pasando en Colombia, en mis hermanos de allá de El Salvador, de allá de Perú, de Ecuador también. Por cierto, los saludo, yo sé cómo está la situación, yo sé los diferentes puntos de vista y obviamente también sé de mis países cercanos y los países internacionales, ¿no? También sé lo que está pasando en Estados Unidos, sé los puntos de vista y obviamente también sé lo que está pasando aquí en mi país, en México. Entonces, eh, no voy a entrar en el tema de política, pero ayer pasó algo similar que a todos los divulgadores científicos en la mayoría pues nos incomodó un poquito. Y es que desde el punto de vista del hueso de Max, no hablo de mi personal, desde el punto de vista del hueso de Max, no fue una circunstancia de afectar una campaña política, de afectar a una empresa, de afectar una opinión, no, sino que fue afectar directamente a la ciencia, ¿no? No sé si algún divulgador me pueda estar escuchando o a una persona que le guste también mucho estos temas o que sea científico de pasión, eh, que pueda entrar en la misma opinión personal de un servidor, ¿no? Que es meterse con la ciencia y el meterse con la ciencia aquí en mi país, en México, pues es algo muy, en lo personal, muy mal. ¿Por qué? Porque ya les mencionaba, el 86% de mis compatriotas piensan que la ciencia es mal. ¿Y qué va con ello? Bueno, pues que el 86% de las personas, o sea, de 100 personas solamente 14 pueden ver y les puede gustar el hueso de Max. 86 personas se pueden reír de lo que publique otra página similar, de lo que publique algún divulgador científico, de lo que publique yo con el hueso de Max. O sea, no le va a interesar. A ese 86% les interesa otras cosas inadecuadas que no le están agregando un valor, ¿no? Y fue el tema que pasó pues hace unas horas, ¿no? Fue meterse indirectamente con la ciencia. ¿Por qué? Porque un medio de comunicación que te diga que no, no respetes o desobedezcas una regla de a una persona preparada, de un científico, es meterse realmente con la ciencia. Y los que estén en el mismo canal que un servidor saben que aquí en México lo que más les falta a la televisión, lo que más le falta a la radio, lo que más le falta a redes sociales, a Facebook, Instagram, lo que ustedes quieren, en YouTube, periódicos, es la ciencia, ¿no? El 86% de los mexicanos, la solución en esta pandemia es no hacer nada. No hacer nada, el 86% de las personas critican a los expertos, critican al personal médico, critican al personal de salud, critican a estadísticos, y eso es lo que está muy mal, ¿no? Si los critican es que realmente también hay una ignorancia, hay una falta de, de ¿cómo lo podemos llamar?
de compromiso hacia la investigación, ¿no? Y ahí entra otro tema que me acaba de llegar a la mente. Es el tema de las agresiones. Las agresiones con personal, en este caso médico, ¿no? Pues aquellos que me han seguido saben que, y que me conocen, saben que no soy obviamente de este campo, ¿no? Mi respeto, los apoyo. De hecho, también he trabajado con personas de este campo. Eh, y, y normalmente aquí en mi país, desconozco si estas mismas circunstancias se han presentado en países de Latinoamérica, pero por ejemplo, aquí en mi país ya se han presentado agresiones a personal, a enfermeros médicos, ¿no? Que ahora sí se puede considerar como que están en el campo de batalla. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué razón están violentando la integridad moral o física de una persona médico, ¿no? Y los pretextos que se han presentado es porque pues que no quieren más contagiados, que porque son un punto de infección los enfermeros, que porque esto, bla, 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 lo otro. Y yo me pongo a pensar, me pongo a escuchar y, o sea, dices, oye, qué locura, ¿no? O sea, ¿qué onda? No solo eso, ¿no? Se han presentado diferentes situaciones y si de por sí estamos perdón con las palabras, estancados, ¿no? No iba a decir una otra palabra. Estamos estancados hasta el tope de falta de conocimiento en Latinoamérica, especialmente en mi país y respecto a la ciencia. Cuando hablo de la ciencia, hablo en general de todas las disciplinas, ¿no? Hablo de ingeniería, hablo de medicina, hablo de biología, hablo de ciencias exactas, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos son áreas de la ciencia. Y siguiendo las mismas fuentes de las falsas noticias, de los intereses que hay de por medio de las situaciones de los periódicos, de la radio, de la televisión, pues obviamente influyen a que se siga atacando a la ciencia y ese 86% sea un 90%, ¿no? Y ahora nomás nos quedamos con el 10% que le interesa en la ciencia. Entonces, obviamente, ¿qué va a pasar? Pues hay más desinformación, hay más ignorancia en la gente y por eso el día de ayer, muchos compañeros que tienen este pasatiempo, que tienen también o algunas cuentas, se pronunciaron con esta misma situación, ¿no? De que oye, pues estás atacando de cierta forma indirectamente a la ciencia, ¿no? Y aquí en México estamos súper mal en ese aspecto de la ciencia, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que estoy platicando un pequeño resumen de lo que mi punto de vista, de lo que he visto, lo he escuchado, voy a cerrar con este mismo ejemplo, ¿no? De que la ciencia no le interesa. Si yo ahorita me pongo a ver a la transmisión en vivo, solamente dos personas en vivo me están escuchando. Sí, sí, seguidores del Hueso de Max, de otra página de divulgación científica, pueden estar escuchando, van de paso, vámonos. Pues es ciencia, pues ¿qué? ¿A quién le interesa la ciencia? No me interesa que me digan algo que no sé, no me interesa algo que me vaya a enseñar, no me interesa que me enseñes o me muestres algo que yo no sé, no me interesa que me abras los ojos, ¿no? O sea, y sí, una persona nos está viendo. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que si yo pongo, no sé, un en vivo de algo sin locura, de chismes, ¿cuántas personas están viendo esa transmisión? Miles, miles. Recuerdo que estaba viendo una transmisión del doctor, el epidemiólogo y médico cirujano que hoy en día está llevando la, las medidas de la contingencia sanitaria aquí en mi país, en México, el señor Hugo Gatel. Y la transmisión eran unas 700 personas, a lo mucho, en vivo.
Y después estaba otra transmisión de, creo que era, no recuerdo que eran una chica y un chico, no sé, o sea, simplemente estaban caminando, creo. Y tenía más de 20.000 vistas que estaban siguiendo en vivo, con 700 a nivel nacional. O sea, estamos súper mal y eso es también una molestia. Esas son las circunstancias porque también yo he tirado la toalla. Lamentablemente estamos muy mal. Estamos súper mal. Y lo que quiero llegar es que pues la contingencia sanitaria hoy en día en mi país pues está afectando a todos. Hay personas sin trabajo, hay personas que no tienen que comer, hay personas, por ejemplo, nuestros doctores que están al pie de cañón tratando de ayudar a personas contagiadas. Hay personas que están en cuarentena, que están en su casa, encerrados con su familia, ¿no? Ese es un nicho. Está otras personas que salen a la calle, que no les importa, o que también están las personas que salen a la calle porque no pueden quedarse en casa, lamentablemente, no tienen que vivir de una u otra forma, tienen que buscar el pan de cada día. Y también están las personas que les vale, ¿no?, esta situación. ¿Y cómo vamos a salir entonces de esta pandemia? Nuevamente nos vamos a convertir en una peste negra 2.0 que cambió un antes y después en el conocimiento porque la gente no entendió. En aquellos años la gente no sabía, no tenía los libros, no tenía la cultura, no tenía la sabiduría que hoy en día ya tiene, ¿no?, a través de la historia. No tenía la tecnología, no tenía el equipo. Hoy en día tenemos todo ello. No, es que, ¿por qué nos dicen esto? No, es que las cifras de antes eran estos. No, es que las gráficas están mal. Es que no, hombre, es que los científicos. No, es que ¿por qué no encuentran una vacuna si el coronavirus se quita con agua jabón? ¿Por qué no piensan? O sea, ¿qué onda? La gente que sabe, más bien, perdón, la gente que no sabe, la ciencia va cambiando a través del tiempo, ¿no? ¿A qué me refiero con cambiando? Es decir, si algo promulgó, si algo definió, lo puede cambiar un año después o un mes después. ¿Por qué? Porque se estudia algo. Es que antes creímos que esta era la solución, pero ahora nos dimos cuenta que hay diferentes patrones que no teníamos contemplados y ahora vamos a optar esta diferente estrategia. ¿Por qué? Porque es ciencia. La ciencia nunca nos va a dejar de enseñar. Y es lamentablemente lo que hay hoy en día, ¿no? Y en este momento, 5:44 de la tarde, GMT-6 horas Central México, un par de personas son las que me están escuchando. Cierren ahorita este video, váyanse a otro lado, algo que no sea nada de ciencia, chisme. Van a ver cuántas personas están escuchando esta transmisión. Saludos, amigo, que tengan buena tarde, hasta luego.